En esta cuarta y última parte vamos a ver la metodología que se utiliza para medir tensión superficial. Para determinar la tensión superficial se puede utilizar un estalagmómetro. Es un dispositivo, como se muestra en la figura, que posee un bulbo, tiene un enrase superior y un enrase inferior. Estos dos enrases delimitan un volumen, que si siempre que se usa el mismo estalagmómetro es constante. Tiene un capilar, ¿sí? Termina al final saliendo por esta zona la gota. Tiene un radiodiámetro igual al radiodiámetro del capilar. Bien, ¿cómo se mide la tensión superficial? Se llena el estalagmómetro con el líquido o solución cuya tensión superficial se desea medir por arriba del enrase superior, aspirando por aquí. Y una vez que se consigue esto, se deja de aspirar, se espera que el líquido va a descender por acción de la gravedad. Cuando se llega al primer enrase, se comienzan a contar las gotas que salen por debajo. Se cuentan hasta que se llega al enrase inferior. O sea que estamos contando la cantidad de gotas contenidas en este volumen delimitado por los dos enrases. Entonces, ese volumen va a ser igual al número de gotas por el volumen que posee una gota. El volumen de la gota va a ser igual al cociente entre la masa de la gota y la densidad del líquido o solución que se están midiendo. Entonces podemos reemplazar el volumen de la gota, esta ecuación, por su equivalente, como se muestra en la ecuación. Por otra parte, nosotros sabemos que la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. En este caso, la longitud es de la circunferencia de la zona inferior del estalagmómetro, que sería 2pi por el radio del capilar. Entonces, si la fuerza, ¿cuál va a ser? Como dijimos, la fuerza peso, por lo tanto será la masa de la gota por la aceleración de la gravedad. De aquí podemos despejar masa de la gota, nos va a quedar tensión superficial por 2pi por el radio sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, podemos reemplazar en esta ecuación que está arriba a la derecha, masa de gota por este equivalente, y nos queda determinada esta ecuación. Volumen, este volumen delimitado por estos dos enrases, es igual al número de gotas por la tensión superficial del líquido solución contenida en el estalagmómetro por 2 veces pi, el radio del capilar o radio de la gota, dividido la densidad del líquido solución contenida por la aceleración de la gravedad. Si yo lleno el estalagmómetro con agua, por ejemplo, voy a tener que el volumen entre los dos enrases es igual al número de gotas de agua por la tensión superficial del agua por 2 veces pi el radio del capilar dividido la densidad del agua por la aceleración de la gravedad. Si, luego vacío el estalagmómetro y lo vuelvo a llenar con una solución X o otro líquido diferente al agua, el volumen de X va a ser el número de gotas que contamos de X por la tensión superficial de X por 2 veces pi radio del capilar dividido la densidad de esta solución X por la aceleración de la gravedad. Como este volumen encerrado y delimitado por estos dos enrases es el mismo, porque usamos el mismo estalagmómetro, podemos igualar estas dos ecuaciones. Y como vemos vamos a poder simplificar 2, pi, radio y aceleración de la gravedad. Entonces de acá podemos despejar, conociendo la tensión superficial del agua a la temperatura que estamos trabajando, podemos despejar la tensión superficial de la solución incógnita o de otro líquido, como el producto de la tensión superficial del agua por el número
de gotas contadas cuando estaba lleno con agua, dividido el número de gotas cuando tenía X por la densidad de X sobre la densidad del agua. Por último, vamos a hablar de la balanza de Langmuir, que es un dispositivo que se utiliza para estudiar la formación o el comportamiento de películas o films superficiales que pueden formar los tensioactivos sobre los líquidos. Acá se ve una imagen de una balanza de Langmuir. ¿Y por qué tiene interés este estudio? ¿Cómo se forman primero estos films? Recordemos que un tensoactivo o surfactante era aquel que tenía una adsorción positiva. ¿En dónde? En la interfase de la solución con el aire. Es decir, allí en la superficie hay acumulación del surfactante. Si coloco una cantidad considerable de surfactante y, como sabemos, se va a colocar de manera que las cabezas polares estén en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas con el aire, no solo va a haber interacción con el agua, de las cabezas polares con el agua, sino también de las cabezas polares entre sí. Y si tengo bastante cantidad, como van a estar muy cercanas unas de otras, esa interacción va a ser importante y se pueden formar verdaderas películas. Esto puede ser beneficioso, como por ejemplo los que se dedican a estudiar alimentos han diseñado películas comestibles y biodegradables a base de tensoactivos que, para recubrir alimentos que pueden recibir la adición de ciertas sustancias, como por ejemplo antioxidantes, para ralentizar la oxidación de las grasas o, por ejemplo, sustancias antimicrobianas. Pero también la formación de estos films o películas puede ser perjudicial para el medio ambiente. Por ejemplo, si estos films son descartados en ríos, océanos, etc., producen una contaminación importante y además afectan a la fauna que existe en esas aguas, porque muchas de ellas las confunden con comidas y si no son biodegradables y algunos son tóxicos, eh, producen un gran daño. Y no solo estoy hablando de los films que utilizamos para envolver alimentos, sino, por ejemplo, se pueden formar películas, el petróleo, grasas utilizadas en la industria, los aceites comestibles que usamos en nuestras casas. Así que bueno, es de interés estudiar cómo se forman estas películas y cuál es su comportamiento, ya sea porque lo podamos dar una utilidad o para ver cómo podemos evitar su formación o cómo podemos destruirlas. Bien, entonces vamos a ver en este esquema una balanza de Langmuir. Consta básicamente de una bandeja que tiene un espesor bastante pequeño y en esa bandeja además está dividida en 3 compartimentos en todos los cuales se adiciona agua. Bien, el surfactante se va a agregar en forma de una solución y se agrega un volumen bastante pequeño de manera tal de que cuando se distribuya sobre el agua solo se forme una monocapa muy finita y se agrega en el compartimiento central. Bien, ahora, ¿cómo se agrega? Lo que se hace es preparar una solución. Por ejemplo, si el surfactante en cuestión es un ácido graso, lo puedo disolver en un solvente orgánico volátil, coloco una cantidad pequeña en el compartimiento central de esta bandeja y como el solvente orgánico es volátil, una vez que se evapora, las moléculas de surfactante se van a disponer sobre el agua de la manera que dijimos, con su cabeza polar interaccionando con el agua y con su cola hidrofóbica hacia el aire. Bien, la balanza además consta
de una barrera móvil, o sea, la barrera de la derecha es móvil. Y el movimiento es siempre hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mueva la barrera móvil, lo que voy a hacer es empujar esa capa, esa monocapa de surfactante. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer la similitud con lo que ocurriría si tengo un gas contenido en un cilindro en donde tengo un émbolo. Yo tengo una cantidad, o sea, una cantidad de moléculas gaseosas constante que están en un determinado volumen del gas. Si yo muevo el émbolo hacia abajo, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar comprimiendo el gas, es decir, disminuyendo el volumen en donde siguen estando la misma cantidad de moléculas gaseosas. Por lo tanto, lo que hice fue solo cambiar el volumen. Y como la concentración es el cociente entre el número de moles y el volumen, ahora voy a tener un aumento de concentración de gas debido a que el número de moles es constante, pero ahora lo tengo en un volumen menor. Bien, algo similar ocurre en la balanza de Lamuir. Si bien la solución que tengo de surfactante es bidimensional, es decir, no puedo decir que tenga un volumen porque tiene un espesor tan finito, pero lo podemos considerar una solución, cada vez que yo mueva la barrera hacia la izquierda, voy a tener la misma cantidad de moléculas de surfactantes en un espacio menor y por lo tanto va a ir aumentando la concentración que tengo de surfactante en el compartimiento central. Además, la balanza posee un flotador a la izquierda que está conectado a una balanza de torsión. Y entonces, este flotador va a percibir la fuerza por unidad de longitud, o sea, por un lado, que ejerce el agua, y recordemos que esa era la definición mecánica de la tensión superficial, fuerza por unidad de longitud. Entonces, va a percibir a la izquierda la tensión superficial del agua, que la simbolizamos con gamma sub 0. Y por otro lado, va a percibir la fuerza por unidad de longitud ejercida por la solución de surfactante a la que vamos a llamar gamma. Recordemos que los surfactantes tenían adsorción positiva en la superficie. Por lo tanto, la tensión superficial de la solución de surfactante va a ser menor que la del agua pura. Y también recordemos que si voy adicionando o voy, mejor dicho, aumentando la concentración de surfactante, la tensión superficial iba disminuyendo cada vez más, la de la solución. Por lo tanto, la diferencia entre la tensión superficial del agua pura y la tensión superficial de la solución de surfactante va a ser siempre un número positivo. Y a esa diferencia se la conoce como presión superficial y se simboliza con la letra griega pi. Como dijimos antes, detalle para tener en cuenta, si yo voy empujando hacia la izquierda paulatinamente la barrera móvil, voy aumentando paulatinamente la concentración de tensoactivo y va a ir disminuyendo la tensión superficial de la solución. Por lo tanto, lo que va a pasar, como la tensión superficial del agua pura es constante, lo que va a pasar es que va a ir aumentando el valor de la presión superficial. ¿Cómo podemos hacer para registrarlo? Mejor dicho, lo que hace la balanza de Lamuir es justamente eso, registrar el cambio de la presión superficial en función de qué. ¿Qué tenemos acá en el gráfico? Esta letra A que aparece con un sombrerito sería el área que ocupa una molécula en el compartimiento del medio. Es decir, ¿cómo la obtengo? Dividiendo el área del compartimiento central por el número de moléculas de surfactante que tengo. ¿Y eso cómo lo puedo saber?
Y como yo sé el volumen que coloqué de la solución, de ejemplo del ácido graso en el solvente orgánico volátil, y conozco la concentración, puedo determinar qué cantidad de moléculas de surfactante tengo. Y el área del compartimento central la conozco, dividiendo área por el número de moléculas de surfactante, puedo saber qué área, qué porción de área ocupa cada molécula. Es claro entender que a medida que yo vaya moviendo la barrera móvil hacia la izquierda, lo que voy a hacer es ir disminuyendo esa área, pero el número de moléculas no cambia. Por lo tanto, cada vez por molécula voy a tener una menor área, ¿sí? A medida que vaya moviendo la barrera móvil hacia la izquierda. Lo que se obtiene es un perfil de este tipo. ¿A qué se debe la forma de esta gráfica? Como vemos en la imagen, si yo muevo la barrera móvil hacia la izquierda, lo que va a ocurrir es que se disminuye el área del compartimiento central, lo que hace que se arrastren todas las moléculas que están absorbidas en esa superficie y que se vaya aumentando la concentración de moléculas que tengo en ese compartimiento. Y recordando que la presión superficial era la diferencia entre la tensión superficial del agua pura, que va a ser siempre la misma, menos la tensión superficial de la solución de surfactante, y si esta, cada vez que yo corro la barrera para la izquierda, va disminuyendo porque voy aumentando la concentración, esto explicaría la forma de esta curva. Fíjense que tiene una forma hiperbólica y haciendo la comparación que vimos antes con un gas ubicado dentro de un cilindro que tiene un émbolo, ¿se acuerdan que dijimos que si yo comprimo el gas, o sea, empujo el émbolo hacia abajo, me aumenta la concentración del gas? ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la presión? La presión va a ir aumentando. ¿De qué manera? En forma hiperbólica. Bueno, algo así sucede entonces en la primera porción de la curva, cuando yo comienzo a empujar la barrera móvil hacia la izquierda. Pero aún no se ha formado el fin, porque la distancia entre las cabezas polares del surfactante todavía no es la que posibilite el establecimiento de interacciones. ¿Qué pasa si sigo moviendo la barrera móvil y volviendo a hacer un paralelo con lo que ocurriría con el gas encerrado en el cilindro? Yo disminuí el volumen, se aumentó la presión y va a llegar a un punto que va a pasar y que el gas se va a licuar si sigo comprimiendo. Se va a pasar de gas a líquido. Y en esa situación, ¿qué ocurre? Mientras yo tenga gas y líquido simultáneamente, la presión se va a mantener constante. Bueno, algo similar ocurre en la balanza de Langmuir. Es decir, esa segunda parte, esa meseta que vemos en la curva, se debe es que han empezado a interaccionar, porque cada vez se fueron acercando más, a ir reduciéndose el área del segundo compartimiento. Al acercarse, algunas cabezas polares comienzan a interaccionar entre sí y van formando films de forma aislada, digamos, pedacitos en donde tengo formado film y partes en donde no se ha formado el film. Esto sigue así hasta que llegue el momento en que corrí tanto la barrera móvil que todas las moléculas de surfactantes van a estar unas junto a otras, apretaditas, ¿sí? Entonces, en ese momento querrá decir que se ha cubierto toda esa área de la sección del compartimento central por la película o film. Si vuelvo a hacer una comparación con lo que ocurriría con un gas en un cilindro,
Una vez que todo el gas se haya transformado en líquido, si yo quiero seguir comprimiendo, por las características de un líquido, voy a tener que ejercer una presión muy grande. Y es también lo que ocurre, haciendo una semejanza, con la balanza de Lamuir. Si yo sigo empujando la barrera móvil, va a llegar un momento que va a haber un aumento muy grande de la presión superficial e inclusive voy a romper el film. Y eso es lo que se observa en la última porción de esta figura. Ahora bien, ya explicamos por qué tenemos este tipo de perfil cuando utilizamos la balanza de Lamuir, y esto nos permite estudiar el comportamiento de un tensoactivo o surfactante, saber si realmente tiene la capacidad de formar el film, cómo lo hace, pero también nos sirve para obtener información sobre parámetros moleculares de ese surfactante. Si asemejamos a una molécula de surfactante a un cilindro, vamos a ver que la base o la parte superior del cilindro representarían el área de la sección transversal de una molécula de surfactante, a la que vamos a llamar como área por molécula sub 0. Y que la longitud del cilindro sería la longitud de la molécula. Recordando que el volumen de la molécula, o sea, el volumen de este cilindro, sería el producto de la longitud por el área de la sección transversal de una molécula, y que si conocemos la densidad y el peso molecular de este surfactante, podemos también obtener el volumen de la molécula como el cociente entre su peso molecular dividido la densidad por el número de Avogadro. Si igualamos estas dos expresiones, de aquí podemos obtener la longitud del cilindro, para cual, ¿qué necesitamos conocer? El peso molecular, la densidad y el área de la sección transversal de una molécula. Bueno, ¿cómo obtenemos eso? Bueno, el gráfico también nos brinda información sobre esto. Si se prolonga la última parte de la gráfica hacia el eje de las abscisas, vamos a ver que en esa posición, como están tan apretadas las moléculas una con otra, el área que ocupa cada molécula es justamente el área de su sección transversal. Y a ese punto se lo llama punto de Pockels. Es decir, que a partir del gráfico de presión superficial versus área por molécula, puedo obtener el área de la sección transversal de una molécula. Y teniendo toda esa información, puedo calcular la longitud de la misma. Ustedes en la guía de tarea de aula de tensión superficial tienen algunos problemas en donde le dan como dato el punto de Pockels, el peso molecular, la densidad, y les piden que obtengan la longitud de la molécula. Bien, ahora ya saben cómo pueden hacerlo.